Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, hoy continuamos con la lectura de tomo 1, La voz de tu alma. Continuamos. ¿Quién es Laín García Calvo? En el mundo se comporta como un espejo. Todos los conceptos de la realidad son literalmente reflejados por el mundo. Al ser un reflejo de lo que pensamos de él, puesto que la realidad siempre estará de acuerdo con lo que pensamos de ella, ¿son todos los esfuerzos por tratar de explicar la realidad en vano? La última instancia, no es necesario tratar de explicarla, sino aceptar el hecho de que, al igual que un espejo, la realidad tiene dos lados. El lado físico que se puede tocar con la mano y el metafísico que va más allá de las fronteras de la percepción, pero que es igual de preciso. La ciencia trata de explicar lo que parece reflejado y la espiritualidad trata de explicar el otro lado del espejo. Para la voz de tu alma, ambas partes son importantes y trabajan en total sincronicidad. Dicho de otra forma, lo que ocurre a un lado del espejo influencia a lo que ocurre al otro lado y viceversa. El estudio de la voz de tu alma y su práctica te llevará a entender cómo funciona el mundo, por qué hacemos lo que hacemos y cómo influenciarlo para poder cambiar el reflejo. Como siempre digo, no es necesario que creas en ello para que funcione, pero sí que lo practiques. Cautivado por el espejo, las personas asumen que el reflejo es la verdadera realidad. El efecto del espejo crea una ilusión, como si el mundo alrededor de nuestro existiera por sí mismo y estuviera fuera del control. Como resultado de esta falsa apariencia, la vida se presenta ante nosotros como un juego en el que no tienes posibilidad de intervenir. ¿Alguna vez fuiste tentado a manejar tu propio juego? Pero no siempre resulta efectivo y nadie te enseñó las reglas para dejar de ser una ficha y pasar a ser el jugador. La voz de tu alma te enseñará la posibilidad de controlar tu realidad, de cómo despertar de la ilusión del reflejo y empezar a cambiar las cosas donde verdaderamente se forman. Todo mi trabajo se basa en estudiar lo que sucede al otro lado mediante la espiritualidad, para poder influenciar la materia, tus resultados. Entre medias está tu comportamiento, es decir, la acción, esta parte influenciada por tu psicología. Cada una de estas partes es manejada por un tipo de energía, masculina y femenina, cuya unión genera nuevos nacimientos en la materia, es decir, una nueva realidad para ti. La energía femenina es la de la creación, representada por la espiritualidad, mientras que la energía masculina es la de la acción, que es el puente entre la creación y la manifestación. Tu deseo ya cumplido. En la voz de tu alma incluye la saga La voz de tu alma, Un milagro en 90 días, Tu propósito de vida, Abriendo puertas de bendición, Sanación del alma y fe, así como el manual de ejercicios y manual del maestro. Aprenderás a trabajar con la energía creativa. Felicidades por adquirir la saga La voz de tu alma. Gracias por iniciarte en este viaje apasionante y te prometo grandes sorpresas para cambiar tu percepción del mundo. Mi trabajo se basa en la transformación personal. No es más que la capacidad de pasar de un estado a otro. Si buscamos el significado de la palabra transformación, encontramos que etimológicamente hablando significa producir cambios en algo, de modo que en mayor o menor grado pierda sus anteriores atributos para adquirir de forma transitoria o permanente otros nuevos. Es decir, transformar significa cambiar de forma, pasar de quien has venido siendo a quien has venido a ser, tu mejor versión. Resumiendo un poco, la finalidad de este libro y de los otros es que pases del lugar donde estás al lugar en el que te gustaría estar. Metafóricamente hablando, pero también literalmente, para ello estudia y aplica estos principios, conviértete en un gran maestro y enseña a otros seres humanos a pasar por el proceso,
pero antes de hacerlo, obtén lo que deseas y después podrás ayudar a otros a hacer lo mismo. Para la preparación de estos 6 volúmenes, La voz de tu alma, Un milagro en 90 días, Tu propósito de vida, Abriendo puertas de bendición, Sanación del alma, Fe y el manual de ejercicios y el manual de maestro, el manual de ejercicios y el manual maestro, he leído todo lo que pude encontrar acerca de las leyes universales, incluida la ley de la atracción, la creación de milagros de espiritualidad, metafísica y física cuántica. Fuentes obtenidas de artículos, libros, revistas, videos, documentos, cursos, entrevistas de nuevos pensadores, científicos, filósofos, grandes maestros y avatares de toda la historia. Además, he invertido más de 15 años en la búsqueda de los mejores autores vivos o ya fallecidos y he leído más de 500 libros acerca de los temas aquí tratados. He atendido a decenas de seminarios y cursos de los más grandes maestros alrededor del mundo. Estudié la biografía de las grandes personalidades en la historia que lograron ascender de la nada aplicando estos principios. Desde Jesucristo, Buda, Mahoma hasta Steve Jobs y Richard Branson, pasando por Barack Obama y Oprah Winfrey. De Julio César a Platón, llegando a Tony Robbins y T. Harv Eker, pude conocer y entrevistar a grandes deportistas como Michael Phelps o David Mecca. En estas páginas encontrarás la forma de crear milagros aplicada por los más grandes maestros y mentores del mundo, en más de 5,000 años de sabiduría ancestral y moderna. Además, he tenido la oportunidad de conocer a miles de personas durante el primer año de la publicación del libro que ahora tienes en tus manos. Me han llegado miles y miles de testimonios de personas explicándome pequeños y grandes milagros que han tenido en sus vidas con la aplicación de estos principios. Gracias al evento que he creado tan solo en un año, ya pasaron más de 5,000 personas por las conferencias y el seminario, y ya van más de 50,000. Todas ellas me enseñaron una gran lección. Si sumara tan solo las personas que han pasado por el evento y han leído este libro durante los primeros 3 años de su existencia, estaríamos hablando más de 400,000. Sus edades tienen una media de unos 40 años. 400,000 personas a 40 años de edad suman más de 16 millones de años de sabiduría. Además, tengo la bendición de ser entrevistado en los grandes medios de comunicación en España, apareciendo en televisiones nacionales como Antena 3, Televisión Española, Radio Nacional de España, Onda Cero, COP, Cadena SER, y he podido comprobar cómo las personas, sean de la edad que sean, estatus, religión, social o sexo, todas ellas sin excepción tienen un poder ilimitado que yace dormido en su interior. En mis seminarios de intensivo Vuélvete Imparable con la experiencia de Camina por el Juego, siempre explico que el primer gran motivador del cambio es el dolor. La mayoría de las personas están tan cómodas dentro de su incomodidad que no son capaces de hacer lo que tienen que hacer para cambiar. No hacen nada hasta que ocurre algo que les proporcione el suficiente dolor para provocar ese cambio. Estamos tan acostumbrados a la zona de confort que aceptamos el dolor porque nos es conocido, renunciando con ello a nuestros sueños. En este sentido, todos y cada uno de nosotros tenemos uno o varios puntos de inflexión en nuestras vidas que desvían nuestra trayectoria, y a veces ligeramente, a veces drásticamente. Esos sucesos nos obligan a tomar decisiones distintas. Esto hace que nuestra vida nunca vuelva a ser como antes. Como tú también he tenido algunos puntos que me han hecho pensar diferente y me han llevado a entender estos principios que ahora te explico en este libro y cómo entenderlos y aplicarlos. Pueden cambiar la vida a cualquiera, incluido aquel que cree que su situación es insalvable o irreversible. Un día sentí una emoción muy intensa, algo que me llenó de energía y vitalidad. Me desperté con una idea en la cabeza, me indicaron el camino a seguir. Mi alma, mi intuición, sabía lo que era. Una gran lección.
Con 10 años tuve una experiencia personal que cambió mi manera de ver el mundo para siempre. Mi padre solía navegar y todavía lo hace, con una embarcación deportiva típica en Cataluña llamada patín de vela. Este tipo de embarcación ligera es muy divertida cuando aprendes a dominarla, pero es también bastante inestable. Como no tiene timón, la manera de manejar el rumbo es con la aplicación de tu propio peso sobre la vela. Para dar la vuelta tienes que ponerte de pie, apoyar los brazos y el cuerpo contra la vela, y cuando el viento empuja, entonces agacharte y que la vela pase por encima de ti, cambiando de enfoque. Entonces, el viento comienza a golpear la vela por el otro lado y el barco gira. Pues bien, mis padres nos compraron a mis hermanos y a mí una versión más pequeña de este barquito para que pudiéramos iniciarnos después de mucho practicar. Y teniendo en cuenta que mi hermano y yo éramos nadadores y nos defendíamos bien en el agua, mis padres decidieron que ese día por fin ya podíamos salir solos al mar a navegar. Comenzamos muy bien. Al ser pequeños podíamos movernos con suma agilidad por la superficie del barco y poder así repartir el peso para guiar el barco. Sin embargo, de pronto empezó a soplar más viento. El mar se agitaba cada vez más y más. Desde la playa veíamos a mi padre y a mi madre haciéndonos señales para que volviéramos. Así que mi hermano y yo nos dispusimos a dar la vuelta. Para ello, procedimos a ponernos de pie contra la vela y esperar que el viento girase para dejar la vela pasar y cambiar de rumbo. Sin embargo, mi hermano y yo éramos muy pequeños y el viento muy fuerte. En cuanto el viento golpeó la superficie de la vela, mi hermano y yo nos precipitamos hacia el frío y oscuro mar. Etiquetas externas que definen lo que eres. Empecé a leer metafísica y espiritualidad con 14 años. Siempre había sido muy constante de que hay algo más, que no todo lo que parece. Recuerdo el primer libro que leí de Paulo Coelho, El alquimista. Habla de la leyenda personal y de que el universo conspira para que tus deseos se cumplan. No podía creerlo, por fin alguien había dicho algo que yo entendía. Pero como siempre en toda vida de cualquier persona, hay un punto de inflexión. Con mis 15 años me había convertido en un nadador de éxito, mi carrera profesional iba avanzando muy bien, quedaba campeón en todas las competiciones automáticas y estatales a las que me presentaba. Mis relaciones iban de viento en popa y todo parecía ir muy bien. Pero de repente contraje una enfermedad llamada mononucleosis, me afectó al hígado y estuve 6 meses en cama. Perdí el curso académico, mi carrera deportiva se derrumbó. Fueron meses muy duros. Imaginaos un chico de 15 años en plena adolescencia, con todos sus amigos disfrutando de la vida y pasándolo bien, y uno mismo que no podía apenas tenerse en pie, con una depresión que solo me hacía enfermar más y más. Fueron días tremendamente duros. Recuerdo despertar a las 12 del mediodía con un cansancio fuera de lo normal y mis emociones por los suelos. No tenía sentido nada. ¿Cómo era posible que hubiera pasado de una vitalidad y energía sin límites a un estado tan lamentable en tan poco tiempo? Cuando por fin me dieron de alta empecé a hacer mi vida normal, pero no podía con mi alma, estaba muy cansado, me dolían mucho las articulaciones. Volví al médico y me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y principios de fibromialgia. Palabras textuales del médico: ya puedes dejar de nadar, nunca vas a poder entrenar y vas a tener que descuidarte porque esto que tú tienes es degenerativo. Me puso la etiqueta de enfermo y se quedó tan ancho, pero yo tenía 16 años y toda una vida por delante. Lo pasé muy mal. Estuve 3 días encerrado, deprimido, con ganas de llorar y a todas horas, pero al 4.º día tomé una decisión. Recordé las palabras de Coelho y decidí perseguir mis sueños.
Me quité la etiqueta que me había inculcado de enfermo y empecé a escribir aquello que quería conseguir. En menos de un año quedé doble campeón de España y récord nacional por edades. Después de eso estuve varias veces dentro del equipo nacional de mi país, viajé por Europa y fui medallista en los campeonatos de España durante más de 7 años consecutivos. Allí tuve claro algo, no importa lo que alguien piense sobre ti, lo importante es la visión que tienes sobre ti mismo. No dejes que nadie te etiquete. A veces nuestra sociedad le da tanta importancia a la medicina que cuando nos etiquetan como enfermos ya cargamos con esa losa toda la vida. La medicina cura, pero cura si tú quieres. Y en última instancia, el que se cura eres tú, con tu intención. Tú decides estar enfermo o sano. Cuesta de asimilar porque a veces estar enfermos nos conviene. Recibimos más cuidados, atención y estamos más mimados. Captamos más la atención de la gente. Piénsalo, pero no es vida. Eso es sobrevivir y si eres como yo, querrás vivir. Después de eso, investigué más y más y he visto milagros de curaciones increíbles. Ahí entendí el primer principio que aprenderás en este libro. Cuidado con lo que me pidas atentamente el universo. En aquel entonces hice una lista de todas las cosas que quería conseguir de mis peticiones. Recientemente mi madre trajo un libro y que teníamos guardado en el pueblo donde vive mi abuela. Era un libro de Jorge Bucay, Cuentos para pensar. Al abrirlo se deslizó hacia el suelo una hoja de papel. Parecía tener muchos años y estaba bastante manoseada, estaba doblada por la mitad. Cuando la abrí y empecé a leer, mi rostro palideció. Era la lista que había hecho hace 13 años atrás. Pero lo más curioso es que revisé una a una todas mis peticiones y todas y cada una de ellas se habían cumplido. Fue impresionante, pues cuando menos eso creía, y ahí aprendí que los límites están en tu mente y que tú pones el listón a la altura de que tú puedes concebir, porque cuando abrí la lista y vi lo que había escrito pensé, ¿por qué no pedí más? Entendí algo y es que en esta vida aquello con lo que te conformes es lo que tendrás. El desafío del dinero. Años después me volví a encontrar con otro desafío en esta vez económico. Estaba estudiando en una universidad privada en Madrid, pero no tenía dinero ni para irme a tomar un refresco con mis amigos. Vivía en una residencia de estudiantes de clase alta y compartía habitaciones con la cantera del Real Madrid de fútbol. Todos ellos muy bien. Yo siempre decía que no me apetecía. Todos ellos muy bien posicionados, pero cuando me decían de salir de fiesta, a divertirnos, yo siempre decía que no me apetecía. Y la realidad es que no tenía el dinero para hacerlo. Desde aquí agradezco profundamente a una persona que me ayudó muchísimo y ya lo sabrá cuando lea esto. Te quiero y eres un ángel para mí, gracias de corazón. Los miércoles se jugaba partido de fútbol en la televisión y todos pedían una pizza, pero yo no tenía dinero y tenía que ir a cenar solo a la cafetería. Imagínate, todos mis amigos disfrutando del partido, riéndose, cantando el himno de su equipo, comentando, y yo solo y sin televisión en la cafetería de mi universidad. Fueron momentos duros, pero comencé a aplicar los principios que aprenderás en este libro y en menos de 3 meses conseguí ganar cerca de 30,000 euros. Entre otras cosas, me tocó un premio en un programa de televisión de 15,000 euros. Me dieron varias becas de estudiante. Lo primero que sucedió es que cuando tenía 23 años estaba celebrando con unos amigos valencianos en el hecho de que me iba a vivir a Madrid. Ellos habían venido a expresarme desde Valencia
a Barcelona para ello. Ese fin de semana salimos de fiesta a una discoteca y cuando salimos de la discoteca vimos un grupo de gente rodeando un coche volcado en medio de la carretera. Seguimos caminando y 3 manzanas más abajo pasaron 3 coches de policía. Nos detuvieron, nos esposaron y nos llevaron al calabozo. En él permanecimos más de 20 horas acusados de ser los autores de ese delito. Finalmente pudimos salir y unos meses después fuimos a juicio. Nos condenaron a pagar 5.000 euros a cada uno de nosotros. Pues bien, cuando empecé a hacer este sistema tenía una deuda de 5.000 euros y no tenía dinero ni para salir a tomar algo con mis amigos. Exactamente 2 semanas después de comenzar este proceso, me llamó mi amigo valenciano y me dijo: Laín, ¿no te has enterado? Yo dije: no, ¿de qué? Nos han absuelto, dijo. Nuestro abogado recurrió y nos han absuelto. ¡Wow! Fue impresionante. Había pasado de deber 5.000 euros a no deber nada. Y no había hecho nada más que visualizarme con mucho dinero. 3 semanas después de la llamada de mi amigo, fui a ver al director de la residencia, amigo mío, el cual le debo muchísimo, y le dije que hacía unos meses no me pasaban unos recibos de la universidad. Entonces él sacó la lista de las asignaturas en las que me había matriculado, comenzó a hacer cálculos y me escribió un post-it amarillo la cifra que debía: 3.303 euros con 57 céntimos. Él conocía mi situación económica, así que me tranquilizó diciéndome que podía pagarlo a plazos y que no me preocupara. Esa misma noche me fui a dormir y recibí una notificación de correo en el teléfono móvil. Al día siguiente abrí el correo y empecé a leer. Leí algo sobre 3.303 euros y pensé: ups, sí me había dicho mi amigo que no me preocupase, que podría pagar a plazos. Pensaba era una notificación de la universidad acerca de la deuda. Seguí leyendo y entonces me di cuenta. No era una notificación de deuda, era una beca de movilidad del Estado. Pero lo más fuerte de todo es que la beca era exactamente de 3.303 euros. El día anterior el director me había escrito en el post-it que debía 3.303 euros con 57 céntimos y ese mismo día por la noche había recibido una notificación de una beca de 3.303 euros. Solo faltaban los 57 céntimos. 4 semanas después de eso conocí a una persona muy especial. Escuché hablar de una mujer que en la década de los 60 había ganado todos los concursos a los que se presentaba. Su nombre es Helen Hatzel. Pensé que si hasta aquel momento había logrado esos resultados, ¿por qué no podría también ganar un concurso? Así que estudié como Helen Hatzel había ganado todo aquello. Después busqué qué concursos había en aquel momento para poder seleccionar uno al que darle energía. Puedes ver el video de Helen escaneando el código. En aquel tiempo estaba sorteando 1 millón de euros por los 25 años de historia de Telecinco. En todos los programas sorteaban premios de 5.000, 10.000, 15.000 euros. Inmediatamente comencé el proceso para poder ganarlo. Lo primero fue un plan de acción. Se trataba de enviar mensajes a un número en dicha cadena de televisión. Mi plan de acción consistía en enviar 10 mensajes al día durante una semana. Después, todo el tiempo imaginar y ponerme en situación. Más tarde os explicaré cómo lo hice, lo que aprendí de Helen Hatzel. Apunté en una hoja todo lo que quería que sucediera. Seleccioné en aquel presentador de Jorge Javier Vázquez me diera el premio en su programa Sálvame. Pasaron 4 días de espera en el teléfono móvil, siempre en la mano para cuando me llamase. Incluso recuerdo un día que fui a cenar a casa de un amigo y estaba dando un programa donde iban a repartir un premio. Me quedé sin batería en el móvil y dejé la cena a medias para volver a la residencia de estudiantes donde vivía para poder cargarlo.
Tampoco sucedió nada hasta el martes de la semana siguiente, curiosamente un martes, día 13. Recuerdo que estaba estudiando porque esa tarde tenía un examen, con lo cual no estaba pensando demasiado en todo ello. Y fue entonces cuando pasó. Me llamaron de la dirección del programa de Ana Rosa Quintana para decirme que había sido seleccionado y que ya había ganado 15,000 euros. Pensé que era extraño porque yo había estado visualizando y Jorge Javier Vázquez y su programa Sálvame. Sin embargo, había una sorpresa más. Me dijeron los de la dirección del programa de Ana Rosa que en unos momentos iba a salir en directo y que hablaría con ella. Ana Rosa me iba a dar a elegir entre 2 preguntas, pero que la practicaríamos antes para que no me equivocase. Entonces me dieron a elegir entre Magazine y tres temas más. Elegí Magazine. Y ahora viene lo mejor de todo. Estaba haciendo preguntas sobre todos los programas que había pasado por los 25 años de historia de Telecinco. Y la pregunta que me tocó fue: ¿qué programa presenta cada tarde Jorge Javier Vázquez en Telecinco? La respuesta era Sálvame. Fue impresionante. Había estado visualizando que Jorge Javier Vázquez me daba el premio en Sálvame. Y no fue él, pero sí la pregunta que me dio el premio. Cientos de programas durante más de 25 años de historia de esa cadena de televisión y casualmente me tocó la pregunta de Sálvame y Jorge Javier Vázquez. Después de esto no podía creer lo que estaba bien. Todo aquello que había leído y escuchado era cierto, solo que me faltaba el sistema. Entonces empecé a enseñarlo a otras personas y vi que ellos también obtenían el mismo resultado. Aquí hay una parte donde hay un código QR en la cual se puede ver el enlace en el YouTube. Se los paso en un comentario, ¿ya? Si deseas aprender más, puedes adquirir este libro, Cómo atraer el dinero. Mi gran descubrimiento. Ahí estábamos, mi hermano y yo, en medio del mar, viéndonos que el viento nos había precipitado al agua. Hacía mucho frío y las olas eran cada vez más mayores. Se avecinaba una tormenta. Tenía que tomar una decisión rápida porque el barco se estaba alejando debido a las corrientes. Cogí a mi hermano y empecé a empujarle desde abajo, intentando que pudiera subirse de nuevo encima del patín de vela. Pero aunque mi hermano era pequeño y no pesaba mucho, yo también lo era. Y lamentablemente no tenía la suficiente fuerza. El barco cada vez se tambaleaba más y yo, intentando subir a mi hermano, cada vez estaba más agotado. Tuve que tomar una decisión. Entonces me subí yo primero encima del barco y desde arriba le dije a mi hermano: Dani, dame la mano. Y desde arriba pude coger la mano de mi hermano y fue muy fácil para subirle arriba. Y esa fue mi gran lección. Es mucho más fácil poder ayudar desde arriba que desde abajo. Lo que más felices nos hace en esta vida es la contribución, poder ayudar a los demás. Nos hacen sentirnos muy bien, da sentido a nuestras vidas, nos sentimos útiles, pero lamentablemente es mucho más difícil ayudar cuando tu vida no está bien. Ese es el motivo por el cual he escrito este libro. Tienes que ayudarte a ti primero y luego poder ayudar a los demás. Vivimos en tiempos de cambio. Hay millones de personas que necesitan ayuda. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero antes debes ayudarte a ti mismo. Una sola vela puede encender a cientos de ellas y tú vas a convertirte en la vela que ilumine tu camino y el de cientos de personas, porque viniste aquí para brillar. Ahora bien, no quiero que me malinterpretes. Las cosas no suceden por casualidad. No hay ningún secreto mágico, sino que las cosas que funcionan son las cosas simples. No sucumbas ante mensajes de éxito en 2 semanas millonario al instante o cosas por el estilo. El éxito en la vida llega por el tipo de persona en que te conviertes.
Puedes intentar montar un mueble de IKEA solo con el poder de tu mente, pero eso no sucederá nunca porque tienes que hacer algo. Al mismo tiempo, puedes intentar montarlo sin la guía para hacerlo, pero estoy seguro de que, aún así, si lo consigues, te llevará muchísimo más tiempo lograrlo y será a base de ensayo y error. Lo mismo ocurre con tu vida. Puedes intentar cambiarla solo con el deseo de hacerlo. Pero si no conoces las reglas que gobiernan el mundo y lo han gobernado desde el inicio de los tiempos, seguramente te llevará más tiempo. Eso sí es que finalmente lo consigues, lo que te propones. Al mismo tiempo, si no tomas acción, el conocimiento, esas reglas no te servirán para nada. No quiero engañarte y quiero insistirte en este punto. Nada de esto funcionará si no lo aplicas. Está muy de moda leer libros de superación personal, asistir a seminarios de éxito, pero no se trata de lo que sabes, se trata de lo que haces con lo que sabes. Es posible que algunos conceptos que aquí leas ya conozcas, pero no dejes que por ello se te pasen por alto. Si ya los conoces, pregúntate, ¿domino ya este concepto? Y para saber si dominas o no, simplemente mira tus resultados. Si tus resultados no son lo que tú esperas, es porque todavía no lo dominas. La repetición es la base del aprendizaje. Debes integrar cada uno de ellos hasta hacerlos tuyos y que no tengas que pensar conscientemente en ellos para actuar de determinada manera, sino que lo harás en automático. Necesitas un sistema. Ahora tienes en tus manos el sistema que abre las puertas de tus sueños, algo que aprenderás y que no dejarás nunca más porque conoces la verdad. Viniste aquí para brillar. Lo que sé es lo que transmito, pero sé que me queda tanto por aprender. Y eso me llena de entusiasmo porque la vida está llena de misterios y enseñanzas que están allí listas para ser descubiertas. Recientemente, hace pocos años, conocí los principios de la creación. Desde entonces los aplico y los resultados son asombrosos. Solo sé hasta ahora que todo en la vida sucede por algo, que hay una causa que evoca todos esos efectos, que en nuestra propia vida nosotros somos la causa que provoca nuestras circunstancias y que nada sucede por casualidad, sino que es a base de constancia, aprendizaje y perseverancia, que uno puede ir por la vida despistado, distraído con los problemas de la sociedad y los propios personales, pero eso te aleja del camino. Creo que también que nuestro trabajo es descubrir nuestros dones personales y que cuando los hemos descubierto es el momento de ponerlos al servicio de la humanidad. En mi más profunda oscuridad encontré mi luz. Un día me desperté con un pálpito en el corazón. De repente mi cabeza empezó a darme vueltas y sentí que debía escribir este libro. Mi alma habló e inmediatamente actué. Este es el resultado. Estás a punto de emprender un viaje hacia la verdad, una verdad que ha permanecido oculta durante mucho tiempo. Durante toda la humanidad, el conocimiento ha pasado de generación en generación, pero hubo un punto en que esta rotación se rompió. Hoy, por fin, podemos desvelar lo que los antiguos ya sabían. Pero insisto, una vez más, hay una gran diferencia entre conocer el camino y caminar por el camino. Debes aplicar y practicar una y otra vez, siempre, pase lo que pase. Cuando te des cuenta, lo dominarás y entonces tu vida será fácil y sencilla, obteniendo todo aquello que quieres sin resistencias. ¿Me acompañas? Para emprender este viaje, primero quiero pedirte algo para que realmente esto funcione para ti. Mi deseo es ayudarte de corazón y para ello, según mi experiencia, hay algo que debes hacer. Todas las personas de mi equipo y las de mi familia y amigos y personas cercanas, mis seres queridos, todos ellos leen La Voz de tu Alma. La razón es muy sencilla. Tu familia, tu equipo, tus seres queridos o crecen contigo o crecen contra ti. Tú quieres volar alto, pero si las personas de tu alrededor tienen la mente pequeña o no conocen estos principios, ellos mismos te autosabotearán.
¿Alguna vez te ha ocurrido que tratas de crecer, tratas de volar alto, pero le cuentas a tu entorno y se encarga enseguida de tirar tus ilusiones por los suelos? Eso es porque ellos no lo creen posible. Haz que lo crean posible. Entra ahora en www.vozdetualma.com y regala un ejemplar de este libro a todas aquellas personas con las que pasas más tiempo o a aquellos integrantes de tu equipo. Esto creará un impulso tremendo a tus resultados y a los de ellos y creará un ambiente de sinergia en que todos os apoyaréis, pensaréis en grande y creeréis grandes milagros en vuestras vidas. Puedes hacerte embajador y así colaboras con una causa, además de ayudar a los tuyos y por supuesto a ti mismo. Te explico al final del libro. Listo, este ha sido el segundo capítulo. Bueno, una segunda parte. Les dejo, espero que les haya gustado. Chao, chao.